Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a la clase de funciones de orden superior número 1, comisión 57740 del curso de JavaScript. Bien, vamos a hacer una aclaración bastante importante, certificados por nuestros amigos de Pella, por cierto. La clase de hoy es bastante pesada. De hecho, la clase de hoy, originalmente antes en el programa como lo teníamos antes, tenía 81 diapositivas, 81 o 84, no recuerdo bien. Decidieron hacerlo funciones de orden superior 1 y funciones de orden superior 2, partirlo en dos. Hace hará un año poner en Coder tomar esa determinación un poquito más capaz, porque no tenía sentido una clase de 80 diapositivas. ¿Cuál es el tema? El primer tema que vamos a ver, o mejor dicho, la primera explicación de las dos maneras de resolver funciones de orden superior, que es lo que vamos a ver acá, quizás no es tan fundamental, simplemente explicarlo, y el ejemplo quizás no le parezca muy útil, pero es para entenderlo simplemente. Así que cuando piensen, no, ¿para qué me sirve la primera parte? Cuando piensen, ¿para qué me sirve? ¿Dónde lo puedo aplicar y demás? No se preocupen tanto, es entender el concepto. ¿Sí? Es simplemente desde la parte ejemplificada. Quizás en algún momento se le da la situación en la cual tengo que utilizar, quizás no, no lo sé. Pero yo le voy a marcar el momento en el cual, a partir de acá, sí es donde entramos en algo verdaderamente importante. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? ¿Hasta acá me siguen? Aclarado todo, les repito, les voy a pedir especial atención y les voy a pedir que por favor escriban en el chat. Siempre se los pido, pero hoy les voy a pedir especialmente, hoy más que nunca, hasta que tengamos la clase de DOM, que ahí les voy a pedir de vuelta. Pero bueno, por lo pronto está en inglés High Order Function, pero funciones de orden superior, higher. Vamos a ver el glosario de la clase pasada. Operar sobre variables es utilizarlas en funciones, métodos. Bueno, esto no lo hemos mencionado mucho, pero dice desarrollar los algoritmos a partir, bla, 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 bla. Lo de la clase pasada no viene por acá. Viene por el len, que nos podía permitir ver el largo de un array o de una cadena. Método replace no lo utilizamos en string tampoco, son métodos de strings, no sé por qué están acá. Pero son métodos que nos sirven para reemplazar un carácter o varios caracteres dentro de un string o para quitar los espacios de strings. No lo vimos, pero googleándolo, como les mostré en Mozilla, es más que suficiente. Lo que sí habíamos visto es que era un array, que era una variable para almacenar lista de elementos. También se les llaman arreglos. Su sintaxis, que se ponía entre corchetes y le mandábamos todo adentro separado por comas. Bien. Los métodos, habíamos visto el método slice, que lo que hacía era para tomar una porción de este array y devolver la copia. El toString nunca lo vimos, así que no sé por qué aparece acá, pero similarmente a esto que dice separar, que lo convierte en un string y lo separaba por comas, es algo que habíamos hecho con el join. Lo mismo con el concat para unir dos arrays y también, bueno, los métodos para agregarle y quitar. Push, unshift, pop y shift. ¿Bien? No hay mucha más vuelta con esto. Vimos más métodos incluso, vimos el includes, vimos el find index, index of, perdón, find index de esta clase. Vimos varios de ese estilo, pero por lo pronto no nos interesa mucho. ¿Bien? Entonces, vamos a lo que realmente nos importa, que son los objetivos de la clase de hoy, comprender lo que son las funciones de orden superior y dominar los métodos avanzados de array. Este primer punto simplemente es más teórico y acá es donde viene lo importante. Los métodos avanzados de arrays usan funciones de orden superior. Es por esto que damos primero, invertimos tanto tiempo en la primera explicación. Así que vamos a ir con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para los que van llegando, vamos a hacer una aclaración rápida. Presten especial atención al tema de hoy. Hay que estar atentos. Y además, el ejercicio que yo les dejé la clase pasada, si no lo pudieron hacer, que un par me preguntaron, lo vamos a estar resolviendo mañana en el after class que va a dictarse a las 11 de la mañana, hora argentina. Veamos el mapa de conceptos. Una función de orden superior puede retornar funciones o recibir funciones por parámetro. Ya vamos a ver a qué apunta esto, pero esto mismo es lo nuevo
que viene a aparecer, por así decirlo. Tenemos los métodos de búsqueda y transformación, que son todos estos. No los voy a leer uno por uno, ya los vamos a ir trabajando. Así como la clase pasada hemos trabajado métodos, estos son los métodos más avanzados y los vamos a trabajar hoy. Tenemos el objeto math, que es para cuestiones matemáticas, y la clase date. Estos dos, si no me equivoco, están en la clase que viene. No sé qué hacen este mapa de conceptos, pero bueno. Lo importante es que vamos a llegar hasta acá seguro, esta parte. Empecemos. Abstracción. ¿Se acuerdan que les mencioné algo de abstracción la clase pasada? Esta es la clase en donde realmente se da el concepto, pero yo ya se los venía diciendo de la clase pasada. ¿Qué era la abstracción? A ver si alguien se acuerda. Se lo dije con una frase más que una definición. ¿Se acuerdan o nadie tiene idea de lo que les estoy diciendo? Va por ahí, exactamente, va por donde dice Nicolás. No, no es el tema de orden. Va por ahí, pero no es que sea el simplemente aceptar, sino lo que mencionábamos originalmente, en la idea, en la esencia de la abstracción es, vamos a pensar en el qué y no en el cómo, porque el cómo ya está hecho. Entonces aprendemos con cosas que ya están hechas, propias del lenguaje, a obtener lo que queremos. Siempre cuando hablo de abstracción, pongo el ejemplo de cuando están en una fiesta, por ejemplo, en una previa, antes de salir al boliche, se juntan en la casa de algún amigo, pone la casa, ponen música, tragos y demás, nos quedamos sin hielo. Pero por suerte, el tutor todavía no llegó, Ignacio no llegó porque se quedó corrigiendo algunas entregas de ustedes. Entonces lo llamo y le digo, Ignacio, tráeme hielo, por favor, porque nos quedamos sin hielo. ¿Qué hace Ignacio? Llega a la previa con el hielo, le digo, ¿cuánto es? Tanto, pum, le pago, se acabó el problema. Eso es un concepto de abstracción, porque yo estoy resolviendo qué es lo que quiero hacer, no estoy diciéndole el cómo. Decirle el cómo, que es lo que nosotros veníamos haciendo hasta el momento, es que yo le llamé y le diga, ¿viste el kiosco que tenés al lado de tu casa? Bueno, bajá, salí de tu casa, llegá al kiosco, entrá, decí hola, buen día, preguntarle a la persona que atiende el kiosco si vende hielo, y si vende, comprate la bolsa más grande, obviamente pagale con la plata justa o con lo que sobre, anotate en la cabeza cuánto gastaste, después vení, llegá, bajate del auto. Le estoy dando todas las instrucciones para comprar hielo y venir a la previa. La realidad es que esas cosas, yo con que le diga comprar hielo es suficiente. Ese es el tema de abstracción. Las cuestiones ya existen como para que nos empecemos a pensar en explicarle cosa por cosa. Y es lo que menciona acá, ahora lo vamos a ver. Para meternos de lleno en el tema de hoy, antes necesitamos mirar un poco atrás. Empecemos a analizar el siguiente código. Es un for simplemente que lo que hace es suma todos los números desde el 1 al 10. No vamos a entrar mucho en ese detalle. Pero lo que sí, nosotros acá le acabamos de decir, empezá desde 1, empezá desde 10, hace esto, aquello. Le pasamos todo el cómo, no el qué. En cambio, la abstracción es esto. Si existiese una función sumar rango que hace eso, yo cuando veo sumar rango 1 a 10 ya sé el qué, no me importa el cómo. ¿Cómo funciona esta función? ¿Qué sé yo? Sé que le doy dos números y lo suma. Se acabó el problema. O sea, suma el rango desde este hasta este. ¿Entienden la idea de esto con la abstracción? Después podremos entrar en la función si es que queremos analizarlo un poquitito más, si es que queremos entender qué es lo que habla, pero el concepto apunta a eso mismo. Segundo caso de abstracción. Resumimos un grupo complejo de instrucciones bajo una palabra clave, trae hielo, que sugiere cuál es el problema a resolver por la misma. Por eso mismo es que es importante nombrar bien las funciones. Sumar rango. Me está diciendo, no, obviamente no sabemos que está definido, pero lo utilizáis y si funciona ya está definido. No vamos no quiero entrar en la literalidad de decir, no, pero si no sé si está definido y demás, es para que sepan que esto, exactamente, es bastante maquiavélico. Obtenemos un resultado sin importar los procedimientos, ¿por qué? Porque ya sabemos que esto funciona. Yo le estoy diciendo que esta función se definió y funciona. Eso pasa con las funciones avanzadas. Pero no entremos acá en el che, pero tenemos que ver más atrás si existe la función o no. No nos preocupemos por eso, sino porque existen cosas que ya están hechas
y que ni siquiera las tenemos que definir nosotros. ¿Se entiende la idea? Por eso agarro ahí lo que decía Miguel. En este caso, sumar rango es una función que sí, tendríamos que haber declarado previamente. Pero hay algunas funciones o métodos que ya existen propios de JavaScript y no pensemos en cómo funcionan ni en qué, quién las definió. Las definió Jorge JavaScript cuando hizo el lenguaje. Chao, ya están hechas. Las tracciones ocultan detalles sobre la operación a resolver y nos permite hablar sobre los problemas en un nivel más alto. O sea, empezamos a pensar, quiero hacer esto, quiero sumar los rangos para tener un resultado. No me importa, no, sí, porque le paso el número, se fija si tal, ya está hecho, chao, problema de otro. Entonces yo ya me preocupo por, una vez resuelto la suma de rangos, hago otra cosa con ese resultado. Por ejemplo. El segundo ejemplo es más corto y fácil de interpretar, pero hay que tener más claros ciertos conceptos para poder aplicarlo efectivamente. Funciones, parámetros, return, ya lo vimos a eso. Entonces, sabemos que ya lo podemos dar por sentado. Sabemos lo que pasa en un parámetro, sabemos lo que es una función, sabemos lo que es que retorne algo de esa función. Trabajar a un nivel de abstracción superior, lo cual nos ahorra tiempo de desarrollo y claridad de escritura. Si no entendemos cómo puede funcionar una función de este tipo, es común que desconfiemos de su versatilidad y caigamos en la declaración paso a paso de la solución como el primer ejemplo. Ese es el tema. Tenemos que empezar a confiar en las cosas que ya están previamente establecidas. Acá está lo que dice el tutor. Como desarrolladores, constantemente estamos creando funciones y abstracciones para pensar en un nivel superior y poder construir soluciones complejas a los problemas que se nos presentan. Es algo que vamos a hacer siempre. No lo piensen como, ah, ahora estoy aplicando abstracción, sin que nos demos cuenta. Es como las tareas cotidianas que uno hace en el día a día. Nosotros ya las venimos haciendo, como dice el tutor, las tareas cotidianas que uno hace en el día a día, uno no piensa, me levanto, abro los ojos, me levanto de la cama, me pongo las medias, me pongo las zapatillas, me voy al baño. Uno dice, me preparo para ir al trabajo. Todo lo que viene en el medio ya está, ya lo hice tantas veces que no me interesa. En mi caso, para el colegio, porque tengo 17. Pero ¿entienden la idea por dónde va? Por algo, justamente doy esta clase de la mañana, voy al turno tarde. En JavaScript hay muchos métodos nativos incorporados que, como abstracciones, nos ofrecen soluciones a problemas recurrentes, sumado a la posibilidad de que nosotros podemos declarar las nuestras. Vamos a funciones de orden superior, entonces. ¿Quedó claro la idea de abstracción? Especial atención porque ahora viene lo que es más complicado. El tutor la rompe con los nicks, sí señor. Esta es una de las clases, el tutor acá no me va a dejar mentir, es una de las clases que, como profesores, porque el tutor también es profe, suele ser más, con el perdón de mi francés, jodida de dar. Agarrate, agarrate, bienvenido a Funciones Superior. Pasaron 17 años, 27 meses y no sé cuántos días. Siempre pasa que el concepto de abstracción ya es un poco complicado y lo que habíamos mencionado, una función que retorna otra función, una función que recibe otra función por parámetro, al ser algo nuevo, les termina como de explotar la cabeza. No se frustren, viene un momento en el cual uno hace clic y se acomodan todas las ideas. Por lo pronto vamos a ver qué es. Una función de orden superior es aquella que bien puede retornar una función o recibir una función por parámetro. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por lo general, a una función le hacíamos retornar un valor, una función suma retornaba un resultado, un número, por ejemplo, o bien una función suma recibía números, pero no hacíamos que una función devuelva otra función o que una función reciba otra función, no estábamos acostumbrados a ese nivel de complejidad de datos, ¿bien? Pero existe y se puede hacer. No solo que existe y se puede hacer, sino que se hace. Que una función retorne otra se usa, pero no es tan común como una función recibiendo otra por parámetro. Entonces, el problema es que la explicación del primer caso es la más complicada y es en donde más se confunde la gente, por eso hago toda esta aclaración. Mientras que la segunda es la que se utiliza un montón. Voy a agarrar, como dice Ignacio, al final son nuestras amigas. Para los que hayan visto Dragon Ball Z, esto es como hablar de Vegeta. Vegeta empieza como villano y después termina como el segundo protagonista, el segundo protagonista principal, básicamente.
El que no sea Team Vegeta acá está invitado a combatirse a golpe de puños conmigo. Este tipo de funciones nos permite abstraernos sobre acciones, no solo sobre valores. En esta clase nos concentramos más en la segunda acepción, como les dije. No spoilees. Dragon Ball tenía 940 años. Entonces, una función puede entrar en una función de orden superior y se puede retornar algo o se puede retornar una misma función, puede entrar un input, que sería un parámetro normal, y devolver una función o devolver otro output. Nosotros veníamos haciendo el camino amarillo, desde acá hacia acá. La cuestión es que puede empezar acá y salir acá, que este camino amarillo a verde es lo más común a lo que vamos a apuntar, verde a amarillo, perdón, se puede hacer de acá hacia acá, que este es el ejemplo que se da en la primera parte, y bueno, pueden seguir, fíjense, pone I, O, pueden armar las combinaciones que quieran, pero básicamente nos vamos a centrar en que vamos a pasarle una función y vamos a devolver un resultado. Eso sería como lo más importante. Retornar funciones. En el primer caso podemos tener una función que retorne una función, lo cual nos permitirá crear función con un esquema superior que acaba de poner esta persona. Mayor que 10, una función que retorna una función flecha, ¡puf! Explota la cabeza de todo el mundo. Vamos a hacerlo de la misma manera, pero a lo guapo, mucho más sencillo. ¿Bien? Vamos a venir acá, y hace 7. No le puse un console para ver si esto funciona realmente. No me molesten, hoy juega la serie. Justo porque te animás a hacer zoom, recuerdo cuando la respuesta es te animás, no, la verdad tengo mucho miedo. Ahora le hago el zoom. No me molesta que juegue la serie, bien, perfecto. Estamos en la buena ahora. Entonces, funciones de orden superior, es lo que vamos a ver. El primer caso, el primer caso que vamos a ver es el de una función que retorna otra función. Lo vamos a decir a lo criollo. Dicho informalmente, una función generadora, creadora de funciones. Así como hicimos clases constructoras o funciones constructoras, acá vamos a tener una función que en vez de construirme un objeto, me construye otra función. Hasta acá me siguen con eso, me imagino. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, necesito para este ejemplo mayor que da la diapositiva de código y demás, dos voluntarios. Al tutor le voy a pedir que haga una pregunta, así como les hago yo siempre en matemática, de historia, de años, de resultados, y los dos que respondan van a ser mis ayudantes hoy, así como 3,14. El tutor no había dicho nada, pero ya le tiró. ¿En qué año salió el primer juego de Pokémon? Bueno, el tutor ahí ya tiró la buena. Bastante, bastante prolijo con la pregunta. No le respondió nadie. Vamos con los primeros que estuvieron más cerca, que fueron Nicolás y Francisco. Ah, bueno, Rodrigo respondió bien. Vamos con Rodrigo. Te iba a 96. decir eso, yo estaba por retarte si Rodrigo responde bien, carajo. No, no lo había visto, no lo había visto, viste, en el 96. Bueno, vamos a hacer una cosa. Rodrigo es uno, vamos a hacer una cuestión. Rodrigo es nuestro ejemplo del día de hoy. Rodrigo es el ejemplo del día de hoy. Bien, le voy a hacer una pregunta a todos. ¿Rodrigo es mayor o menor? Y no digo de edad. No me refiero a la edad. ¿Es mayor o menor? No sabemos por qué no sabemos.
Exactamente, ahí lo que dice Cielo y lo que dice Guido. Mayor que qué o mayor que quién. Exactamente, ahí es donde vamos. No sabemos con qué lo estamos comparando. Además que no sabemos su edad, obviamente. Rodrigo, te invito, si querés decir tu edad, si no, tiene una edad ficticia, pero tiramos un número, una edad. Doxelo dice. Ayer cumplió, bueno, feliz cumple. Ayer cumplió los 29. Rodrigo, el ejemplo del día de hoy, feliz cumple. Felices 29. Entonces, yo digo, voy a poner también ahí en tortita. ¿Rodrigo es mayor o menor? Y la pregunta correcta no es si es mayor o menor, sino mayor o menor que quién. ¿Es mayor o menor que quién? En este caso, si lo comparamos con el profe, que tiene 17, sería mayor. Si lo comparamos con el tutor Ignacio, que tiene 37, sería menor. Entonces, acá es donde entramos en esta función de mayor que. Bien, ahora vamos a copiar, pero en vez de tomar este ejemplo que hace mayor que con un número determinado, vamos a hacerlo para Rodrigo. La función mayor que lo que hice es lo siguiente. Recibe un número. En este caso, este n va a corresponder a 29, que sería la edad de Rodrigo, cuando lo vayamos a armar. Lo que pide la función mayor que es, dice, bueno, vos pásame el primer número y yo te voy a devolver otra función que va a comparar con los otros números. ¿Qué quiere decir? Yo fijo la edad, en este caso 29, de Rodrigo, y después la función que resulte de ejecutar con n igual a 29, lo que va a hacer es comparar siempre con 29. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una función que se llame mayor que Rodrigo, voy a hacer esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense que todo se pone en naranja, que es el color de funciones. La primera función declara que lo que va a hacer es, recibo un número, en este caso sería como 29, y lo pongo acá. ¿Para qué? Para que esta función que declara acá sea otra función, lo vamos a dejar así primero. Parece que es bastante compleja esta clase. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Acá recibe un 29 y acá hay un 29. ¿Qué quiere decir? Que con mayor que Rodrigo, mayor que 29, en realidad lo que está haciendo por detrás es como si yo hiciese esto. ¿Se entiende la idea? Hay una función principal, que esta es mi función de orden superior, que me va a devolver otra función, pero ya me va a fijar el primer número, que es este n de acá. Por eso que acá confunden m, n, y este ejemplo es un poco confuso. Si yo después, el día de mañana, ya no quiero comparar con Rodrigo y quiero comparar con el tutor, con el profe, mayor que el profe, pongo, y lo hago así. Entonces yo ya tengo una función para que yo elijo quién va a ser el punto fijo, de esta manera, y comparo todos con el mismo número. ¿Se entiende la idea con esto? Lo que va a pasar acá es que, si yo digo, bueno, ¿quién es mayor que Rodrigo? Vamos a ver. En el caso de, no, ojo, no es que M va a ser siempre mayor que N. La comparación es M mayor que N. Si yo acá en M pongo un 10, va a decir 10 mayor que 29, falso. Esto me va a devolver un booleano. Me va a devolver true o false. Miren. Acá es donde estamos. Todavía no se definió. Acá definí M recién. M no se define hasta que ejecute la función. N es el número fijo. Le vamos a cambiar los valores acá. Número fijo, número móvil. Número fijo, perdón. Ahí me gustó más.
¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando yo haga el console log mayor que Rodrigo, yo ya dije que Rodrigo lo que hace es definirme, es como si fuese una ecuación, definirme un 29. Es como que voy fijando por partes. Primero fijé el 29 y ahí aproveché para hacer todas las veces que quiera. Si no, en realidad, en vez de esto, tendría que hacer una función así, miren. Comparar dos números, por ejemplo, y ver si A es mayor que B. Pero si yo quiero hacer esta función y quiero comparar tres valores contra 29, lo que voy a hacer es comparar 1 contra 29, 10 contra 29, 50 contra 29, cuando directamente, de esta manera, con mayor que Rodrigo, como lo hicimos acá, lo que voy a terminar haciendo es mayor que Rodrigo, 1, 10 y 50. Me ahorro tener que escribir el 29 tantas veces porque yo acá ya lo dejé fijo. Eso es lo que terminamos haciendo. Vamos a ver, esto lo vamos a comentar, este console que estaba acá. Antes de pasar a la reexplicación, porque ya sé se perdieron. Esto me devolvió falso. ¿Por qué me devolvió falso? Porque 10 no es mayor que 29, que Rodrigo es 29 en este caso. Pero si pongo 50, como dijo Marcelo, 50 sí es mayor que 29. Y ahí me da true. Esto es una función que devuelve, ojo, esto es una función que devuelve otra función, fíjese, función, listo, recibe un número. ¿Qué retorna? Una función flecha. O sea, que agarra esta función y el resultado cuando yo la ejecute no me va a dar un número, me va a asignar en la variable, yo estoy ejecutando mayor que, me va a asignar a esta variable otra función. O sea que mayor que Rodrigo es otra función más. Fíjense, por eso está en naranja. Porque si yo esto, en vez de ponerlo así, ponía, qué sé yo, como una suma, o con directamente un resultado, una cosa así, fíjense, cuando retorno un valor, esto se me puso en celeste. Pero como retorna una función, se me pone en naranja. Me dice, che, esto que acaba de declarar acá va a ser una función. El número móvil lo vamos a asignar cuando llamemos a esta función. Yo ya acabo de poner a Rodrigo como el punto fijo, que vamos a decir, bueno, Valentín, ¿sos mayor que Rodrigo? No, bien, ¿cuántos años tenés? ¿O cuántos años vas a decir que tenés? 27. Entonces, console log, mayor que Rodrigo, 27. Ese es el número móvil. ¿Por qué se llama número móvil? Porque después le voy a preguntar a Cielo, Cielo, ¿sos mayor que Rodrigo? ¿Cuántos años tenés? Después le voy a preguntar a Juan, ¿sos mayor que Rodrigo? ¿Cuántos años tenés? Después a Franco, estoy leyendo de abajo arriba. Bien, no es tan común. La primera que mencionamos, esto, cuándo nos sirve y demás, es para entender el concepto, simplemente. ¿Bien? Sí, igual no hace falta que, no hace falta que pongan las edades, pongan los números que quieran igualmente. Acá no es cuestión de pedirle los datos ni nada por el estilo. Solo a Rodrigo que lo recontradoxiamos porque además fue su cumpleaños, pero independientemente de eso, para que entiendan que esta función va a recibir un único número, no recibe dos. El que va a recibir es el fijo y va a ser una función creadora de otras funciones, pero yo ya establecí el número fijo. Sí, 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 sí. Vamos a hacer eso. Igual no, no hay mucho más en esto, sí. Esto es lo que pasó. Esto es realmente. ¿Se puede hacer con otras cosas que no sean números? Sí, de poderse hacer, se puede hacer. No tenemos un ejemplo ahora muy claro. Porque esto, de hecho, más que números, importa el true o el false. Podría ser el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ponerle que no me gusta, ya no le pongo los puntos y comas. Tendría que haber maneras. A ver, podría hacer una. A ver, quiero pensar. Podría crear una función generadora para todos, qué sé yo, los hijos de Franco. Hijos de Franco, vamos a pasar, hijos de alguien, vamos a poner. Apellido. Esto era con cons, perdón.
Podría dejar fijo el apellido, retornar otra función que pide el nombre y que me devuelva nombre más apellido. Qué sé yo, podría ser una cosa así, entonces digo, por ahora invicto. Entonces quiero hacer, bueno, los hijos de Franco van a ser hijos de alguien y le tengo que pasar su apellido. Cuitiño. Entonces cuando yo diga, bueno, Franco tuvo un hijo que se va a llamar Juan, Juan, va a ser hijos de Franco, Juan. Me faltó el espacio. A ver si. Primer hijo, no, bueno, no, no. Console primer hijo. Juan Cuitiño. Le establecí fijo el apellido de Juan, el apellido de Franco, y lo único que voy a hacer es ir poniendo los nombres. ¿Lo podemos hacer con Prompt? Sí, obviamente, podemos hacer un montón de cosas, pero no quiero detenernos en esto. Quiero que entiendan el concepto de que una función me devolvió otra, una función me generó otra. ¿Se entiende la idea con esto? Los ejemplos quedaron claros. Me parece sería brutal si hay que repetir o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esta es la clase en la cual siempre me pegan con un caño en las valoraciones. No, que no explicó bien esto, que no sé qué más. Esta parte es confusa. Perdón, está para pausar. Es bastante complicada en ese sentido. Así que quería hacérselo saber. El concepto sí no lo entiendo el ejemplo del hielo. ¿Qué hielo? Me estoy donando con algo, me parece. Ah, no, 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 lo del hielo ya se fueron para cualquier lado. El tema del hielo es el tema de la abstracción. Básicamente lo que les estoy diciendo es, no me preocupo por qué hace la función hijo de Franco, qué sé yo, me devuelve. Yo le pongo Juan y me devuelve Juan Cuitiño, chau. No me preocupo por lo que viene más atrás. Ese es el tema de la abstracción. Yo realmente tengo esto, así, acá. Yo sé que esta función me devuelve tal cosa, chau. A eso apunta la abstracción, que es lo que vimos acá. ¿Cómo hace? ¿Qué recibe? ¿Cómo sabe que el apellido va a ser fijo? Eso ya lo hizo en otro lado, no me interesa. Ese es el concepto de abstracción, pero no me importa ahora. Era simplemente para que lo tengan más materializado. El prompt, si queremos meter un prompt, lo podríamos meter acá. Antes de, es más, esto, en vez de hacer todo esto así, podríamos acá abrir llaves, por ejemplo. Podemos que no reciba nombre. Prompt, ingrese nombre. Return, nombre más espacio más apellido. Podría ser de esa forma. Entonces, cuando llamemos primer hijo, no va a tener que pasarle por acá, sino que me va a pedir por prom que le ingrese. Serían como formas, pero bueno, no quiero complicárselas más. Son todas maneras distintas. Pueden pedir el prompt antes y después ejecutar la función acá. Pueden hacerlo de la manera que quieran. Pero es para que sepan que lo que estamos haciendo en este caso es poner algo fijo, en este caso un apellido, y después pedimos los nombres que sean necesarios para todos los hijos que vayamos a poner. Perdón, Franco, por ponerte ejemplo, justo hablaste vos y era el que habías pedido el ejemplo, creo, o no sé. Sí, mejor si no es compró. De poderse se puede. Queda de tarea para que lo prueben. Queda claro entonces la idea, una función recibe otra función y, mejor dicho, una función recibe un parámetro y retorna otra función. Después vemos qué hace esa función. ¿Queda claro esto? Saludaron a Rodrigo por su cumpleaños. Trataron de no mufarlo a Franco. Toca madera o toca bueno, así, una cuña, se solía decir en otra época. Un Marcos Acuña. ¿Queda claro entonces? ¿Estamos en condiciones de pasar a la siguiente parte?
Claro, son dos pasos porque una genera y la otra aprovecha la función que genera. Exactamente, Miguel. Tal cual va por ahí. De igual manera, como les dije, no se preocupen por esto. Que no, sí, pero si esta función, sí, pongo el código en qué parte lo comenté. Pero bueno, acá están los dos ejemplos para que los vean. El primero pide el número fijo para que después yo le pase el número móvil. No se lo pasé acá. Sería... Ah, no, sí, acá está. 27 es el número móvil. Móvil, tilde en la O, palabra grave. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba y se escribe tilde cuando no terminan en NS vocal. Va, ahí bajé. ¿Quedó claro acá, Joaquín? ¿Ya puedo pasar para así seguimos? Perfecto. No comenté esto. ¿Queda claro entonces? ¿Hasta acá? El ejemplo que nos da la diapositiva con M y con N es un poco engorroso. Por eso es que lo llevamos para la práctica y empezamos ya a meter mano en el código para probarlo. Vamos a leer la explicación, pero fíjense que realmente no es muy claro. Mayor que n retorna una función que compara un valor contra n y retorna true o false porque es el resultado de la comparación. Está diciendo lo mismo, pero realmente en un primer pantallazo medio que no es tan claro. Mayor que 10, fíjense que acá, en vez de comparar con 29 y con Rodrigo, dice mayor que 10 y le pone 10 como número fijo. Con 12 da true, porque 12 es mayor que 10, con 8 da falso, porque 8 no es mayor que 10. Mayor que 10 se termina asignando a la función que retorna el llamado de mayor que 10. Al ser llamada con el valor 10, la asignación se resuelve de la siguiente manera. Esto es lo que les había explicado. 10 pasa a ser el número fijo y después mayor que 10 recibe el número que va a ser el móvil. Uy, qué feo quedó acá. Ahora sí. ¿Para qué puedo aplicar esto? Lo puedo hacer también tranquilamente para... Sí, sí, estoy introduciendo datos. Estoy introduciendo el N y después el M. ¿O vos te referías a Pedro al hecho de usar prompt y demás? En ese caso no, aunque podría pedir por prompt los números o algo por el estilo. La cuestión acá es la siguiente. También podemos hacerlo para hacer una generadora de operaciones, como si fuese una calculadora. ¿A qué apunta esto? Si yo le pongo por operación sumar o el símbolo de suma, puedo armar una función que genere una suma. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser de esta manera. Generadora de calculadora. Eso no sé qué. Operación. If operación es igual a más, por ejemplo, lo que yo quiero es que me retorne una función que pida dos números y lo sume. De modo tal que cuando yo quiera crear la variable suma, en vez de hacer que suma sea una función que recibe A, B y que devuelva A más B, puedo hacer suma, que sea la generadora, así. Esto que está acá es lo mismo que hacer A más B. Entonces podemos hacer una función que genere otras funciones. Ese es el otro ejemplo que da la diapositiva. Pero no le voy a dar mucha vuelta al asunto. Esto, existiendo esto de acá, y esto es exactamente lo mismo. ¿Te referís a esto, Rodrigo, que estaban acá y que se separaron así? O sea, que desde acá se separaron así. Esto es la tabulación. Yo lo hago con Alt, Shift y F. ¿Dónde indicaría los valores de A y B cuando llame la función suma? Recién cuando diga, bueno, quiero sumar 2 y 3, acá recién le estoy pasando A y B. Acá yo no le estoy diciendo devolveme A y B y la suma. Devolveme una función que pida dos valores y los sume. Después dame los dos valores. Esto va a dar 5. Acá. Y así pueden hacer con else, if, etcétera, para todas las otras operaciones. La diapositiva lo hizo con la palabra sumar, restar, yo lo hice con los símbolos. Pero a eso apunta.
que puedo recibir un valor y en base a ese valor, por ejemplo, puede ser un texto tranquilamente, no necesariamente números, como les mostré el ejemplo de los apellidos, y en base a ese valor devolverme, si esto es suma, una suma, si esto resta, una resta, y así ir generando distintas operaciones. ¿Queda claro esto hasta acá? Así pasamos a la otra parte. ¿Alguien con alguna consulta? Si pudiera. Eso es más que una consulta, un pedido, me parece. Pasamos el aluvión, esta era la parte fea. Ahora viene la parte más tranquila. Vamos a ver una cosa. Ya estamos bien, bien ahí nomás del break. Viene la parte de recibir funciones por parámetro, que esto es lo que más vamos a utilizar y de hecho ya lo estaba usando sin que se den cuenta. Eso es lo más normal del mundo, Miguel. Es como, ¿entendiste? No. ¿Qué no entendiste? No sé qué no entendí. A veces pasa, así que no te hagas problema. De igual manera, obviamente, cuando ya si volvés a ver la clase o algo de eso, pregunta por privado o lo que sea. No, no tengo ningún problema. Pero pasa porque esto marea mucho. Marea mucho porque empezamos a ver niveles de abstracción que no estábamos acostumbrados. A decir, ¿esta función qué hace? Yo le paso el apellido de la persona para que después me generen los hijos, nombre y apellido, como habíamos puesto. Yo le paso el símbolo de la operación para que me genere esa operación. Tiene esta complejidad de nada traer, pero en la realidad. El punto de llorar desde que empieza la clase. Igual como les dije, ese ejemplo, si bien es cierto, es para entender más que nada. No se preocupen con eso, ya pasamos a la parte fea o la parte que no se aplica, ahora pasamos a la parte que sí se aplica, que es esto, recibir funciones por parámetro. Vamos a ver qué es esto. Pero antes de esto, se los muestro acá, con el ejemplo de, bueno, este ejemplo de acá que había hecho los generadores de suma. Paso a paso. Esta función recibe un valor y me devuelve otra función. O sea, hasta acá tenemos arriba de este comentario, tenemos una función que retorna otra función. O sea, una creadora de funciones. ¿Estamos bien hasta acá? Console. ¿Qué era console? ¿Alguien sabe qué es console? No console log, console solo. Es console así, pero ¿qué es? Console no es una función, es un objeto. Y console log es una función del objeto console. Fíjense que log está en naranja. Por eso que log es un método. ¿Sí? Entonces, console log es una función. ¿Estamos de acuerdo? Para hacerlo bien, bien a lo criollo. ¿Y qué le pasé acá adentro? Una función con parámetros. Su parámetro, o sea, sí, esto es un parámetro. Parámetro. Pero el parámetro que le pasé es otra función que además tiene sus parámetros. Entonces, en este caso, y en el caso de console log, sin que nos demos cuenta, antes le pasamos parámetros como strings, objetos, pero ahora que yo le quiero pasar esta función para que la resuelva y me dé el resultado, arriba de este comentario tenemos una función que recibe otra función por parámetro. Es a lo que apuntamos ahora. Entonces yo ya lo venía haciendo sin que se den cuenta. Pero no es
solo pasar una función así, sino que ahora es donde entra el nivel de hacerlo más complejo. ¿Me siguen hasta acá entonces? El ejemplo que da la diapositiva es el siguiente. Dice por cada uno y hace un array. Vamos a hacer un array acá. Array de alumnos. El primero que me diga cuántos años tiene Messi, o los primeros tres que me digan cuántos años tiene Messi. Bien, listo. Santiago, Guido y Miguel. Si yo quiero recorrer este array de alumnos y quiero que diga buen día Santiago, buen día Guido, buen día Miguel, por consola, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Ya lo vimos en la clase pasada. No es con while. Se puede hacer con while, pero no. Todavía no llegamos a eso. Esto es como en un videojuego cuando dicen, sí, cuando te pasas por estas paredes, tu personaje escala, pero si a tu personaje todavía no le enseñaron a escalar, no lo va a hacer. Es como que tenés que llegar hasta esa parte. Por más que sepas qué botones hay que tocar y demás. ¿Cómo hacemos para...? Yo quiero tener un console log que diga, buen día, Santiago, buen día, Guido, buen día, Miguel. ¿Cómo hacemos esto? Me decís, ya lo hiciste, sí, obviamente, pero lo quiero hacer con un for of, es una opción, o con for, cualquiera de los dos. La diapositiva hace con un for of. Yo lo voy a hacer con un for tradicional. ¿Cómo se hacía entonces? Dígame, ¿qué va primero? Antes del array, en el for. ¿Qué va en el for? ¿Cómo se hace el for? El for común, no voy a hacer for of. For tradicional. Let i, perfecto, inicio del contador, igual a 0. Después, ¿y hasta cuándo? Hasta 3 sí, pero en realidad tenemos que tomar la longitud del array. Perfecto, ahí como pone Nicolás. Porque no sabemos cuánto tiene este array de longitud. Y después el i más más. ¿Y cómo, qué poníamos acá en el console log? Buen día, más, ¿y qué poníamos en el más? Ojo, no, claro, ahí como pone Alex, array y la posición, no el i, porque si yo pongo i, me va a decir buen día 0, buen día 1, buen día 2. Quiero hacer esto, en realidad. Voy a buscar el 0 de este array, para decir buen día Santiago, buen día Guido, buen día Miguel. Acá está. Primer paso, vamos bien, ya lo pudimos hacer. Ahora, yo no quiero hacer un for así por cada array que yo tenga. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función que va a recibir los arrays por parámetro. Entonces, mi función se va a llamar por cada elemento, va a recibir un array cualquiera y va a hacer esto mismo que tengo acá, solo que en vez de ser array de alumnos, va a ser array solo. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera hacer esto, directamente yo ejecute por cada elemento y le pase el array, que en este caso es array de alumnos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta acá? Lo que le estoy pidiendo es, hice una función para no tener que hacer un for a cada rato, sino si tengo 16 arrays, llamo a esta función y va a ser exactamente lo mismo. Estoy poniendo para que array sea algo dinámico, para poder pasarle varios arrays a esta función. Si no, tendría que hacer 16 veces el for. ¿Se entiende hasta acá? Esto va a funcionar igual, de la misma manera. Ese 5 no me gusta. ¿Se entiende lo que hice acá entonces? El parámetro de esta función.
esta función va a recibir, claro, exactamente, como dice Guido, para poder pasarle a otros arrays. Voy a volver un poco más arriba. Franco y Luca también pusieron otro array. Franco, Luca. Entonces, en vez de hacer un for para array de alumnos y otro para otro array, podría hacerlo así directamente. Ya especifiqué que quiero hacer ese for para decir buen día a todos, pero le puedo pasar la cantidad de arrays que quiera. Exactamente. Por cada elemento recibe un array por parámetro. Todavía no estamos hablando de recibir funciones o no recibir funciones y demás. Lo que me interesa es que vean lo que hicimos y lo comprendan. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa acá con esto? Bien, Marcelo, ¿en qué parte te perdiste del ejemplo? Vamos de vuelta, perfecto, no hay problema. Tenemos, primero, yo quiero hacer esta situación, que es lo que les comenté. Quiero que vaya viendo cada elemento de un array y los vaya saludando. Hasta ahí la problemática la tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Con un for, como hicimos acá. Pero yo no quiero hacer un for para este array, otro for para este array, otro for para otro array. En vez de hacer muchos for, hago una función que haga los for. ¿Me seguí hasta acá en esto, Marcelo? Voy a hacer una función a la cual yo le estoy diciendo, recibí un array cualquiera y hace lo mismo que hiciste acá, pero no estoy diciendo un array específico, estoy diciendo el array que vos recibas, el que sea, hace todo esto. ¿Se entiende hasta acá la idea? Lo que le estoy diciendo básicamente es, no le puedo hacer buenas noches al otro array porque esta función siempre dice buen día. Tendría que declarar otra función. Hoy hay break, ahora en un rato hay break. Entonces, hice una función ¿para qué? Para no tener que hacer varios for, sino para hacer una única vez, decirle, bueno, hace esto. Fíjate la lista de personas y a todas decirle buen día. Y lo que voy haciendo acá es pasarle distintas listas de personas. Puedo pasar otra con los tutores. Y profe. Puede ser por una variable, puedo pasarle el array. Al array, o sea, nosotros al array no es que lo llamamos, sino que lo utilizamos como parámetro de esta función. Esto que está acá, esto mejor dicho, es lo mismo que si hubiésemos hecho esto de acá. Son ejemplos, Alexander, ya lo dijimos eso. Es lo mismo que si hubiese hecho esto así. En vez de hacer estos tres let, estos tres for, let y cada for distinto, directamente lo hacemos así. ¿Queda claro? Ahí ya me seguí, Marcelo, con el ejemplo. De igual manera, no, array es un parámetro que recibe un array. Por cada elemento es la función. Array va a tener su propio scope acá adentro. Es como cuando hacemos suma y le pasamos A más B, en vez de pasar el número, le pasamos esto. Perfecto, Marcelo, quedó claro entonces. ¿Por qué quiero hacer este ejemplo en realidad? Esto me voy a llevar más arriba. ¿Por qué quiero hacer este ejemplo? Porque acá nosotros a la función por cada elemento le dijimos que recorre el array, que recibe un array, lo recorra y lo salude. Le especificamos el paso a paso de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso es hacer el qué, el cómo y no el qué. La cuestión es que JavaScript tiene por defecto funciones, que son las funciones avanzadas de arrays, que nos evitan tener que hacer esto si aprendemos cómo escribirla. Ya no pensamos en el qué, en el cómo, sino en el qué. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá en la diapositiva.
en vez de hacer por cada uno, por ejemplo, y demás, como muestra acá, también podemos hacer un por cada uno para duplicar números. Bueno, no vamos a entrar en ese concepto. Antes de pasar al break, les voy a cerrar esa idea. Existe un método de arrays llamado for each. For each. ¿Alguien me traduce qué significa for each? Para cada uno, por cada uno, por cada... Bueno, por cada elemento, for each, no le puse porque me pintó este nombre. Se lo puse porque es lo mismo que el for each. ¿Cómo funciona for each? Yo pongo un array, por ejemplo, el array de alumnos. Y lo que le estoy diciendo es, recorrelo y hace algo con cada elemento. ¿Y yo cómo sé qué es lo que tiene que hacer con cada elemento y demás? Acá adentro, fíjense, dice callback fn. Callback, una función callback es una función que se pasa por parámetro. Me está diciendo, ya está, ya me dijiste que array y que lo recorra. Lo que yo quiero hacer es en cada recorrido que me digas qué tengo que hacer. Y acá le tengo que pasar una función. Entonces pasamos una función flecha y le decimos qué es lo que va a hacer en cada iteración. Supongamos que acá yo quiero que diga un console log que diga hola. Lo que va a hacer es mostrarnos tres olas. Dice, bueno, primer array, primer elemento del array, Santiago, mostrame hola. Segundo elemento del array, Guido, mostrame hola. Tercer elemento del array, Miguel, mostrame hola. Entonces, con una sola línea me ahorré todo. Ahora bien, estoy poniendo hola, pero no estoy diciéndole a quién tiene que saludar. Exactamente, Emiliano, a eso íbamos. Cuando yo paso esta función, y esto traten de no buscarle mucho la vuelta, sino entender cómo funciona. Cuando yo le paso esta función flecha, yo tengo que declarar un parámetro acá. El parámetro que yo declaro acá va a ser el correspondiente a cada iteración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo acá voy a poner nombre. ¿Qué quiere decir? Voy a recorrer el array. Primero empiezo por Santiago. Entonces, Santiago nombre va a equivaler a Santiago en el primer paso. En el segundo paso, esto me lo voy a copiar para tenerlo acá a mano, para no ir subiendo y bajando. Lo que dice array de alumnos, recórrelo, listo. En mi primer paso, Santiago va a estar representado por la palabra nombre. Entonces, por eso va a decir, hola Santiago. En el segundo caso, nombre va a tomar el valor de Guido. Entonces va a decir, hola Guido. Y en el tercer caso, nombre va a tomar el valor de Miguel. Entonces va a decir, hola Miguel. Esto que yo le pongo acá, el parámetro de la función que se pasa dentro del for each, puede recibir el nombre que quiera, pero simplemente lo que representa es el valor, o mejor dicho, la manera de representar el valor de cada paso. Paso 1, este. Paso 2, paso 3. Si yo guardo esto, fíjense lo que pasa. No, no, clase es otra cosa, porque clase es para objetos. Esto que está acá, que acabo de hacer acá, es lo mismo que esto. Lo que acabo de hacer acá en 4, ¿cuántos son? 5, 7 líneas, lo hice en una. Entonces, for each, por ejemplo, que esto, por eso nos extendemos un poco, porque ya tenemos que haber dado el break. For each es un método de array, una función avanzada, que en vez de recibir, como las que veníamos viendo antes, que recibía un valor únicamente, recibe una función. Y lo que tenemos que aprender es cómo le pasamos esa función. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo genérico. Array cualquiera, punto for each, le pasamos parámetro y acá ejecutamos algo. Si array cualquiera fuese 1, 2, 3, parámetro va a tomar los valores 1, 2 y 3 en cada paso. ¿Qué quiere decir?
Lo que le estoy diciendo es, acá está la instrucción, hacela repetidas veces. Repetila, 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 repetila. ¿Me siguen con la idea? ¿Se entiende o no? Dígame si se perdieron, porque esto es lo que vamos a ver después del break. ¿Cómo es el paso a paso entonces para hacer un método de este tipo? Le ponemos. Si no querés ponerle nombre, le puedes poner otra cosa. Alumno. Lo que yo le estoy diciendo es, con esta palabra yo voy a representar a cada elemento. Por ejemplo, hagamos de cuenta, lo vamos a hacer más fácil. Hagamos de cuenta que yo tengo, y esto lo voy a poner como si tuviese, ¿no? Lista de alumnos. Punto for each. Hagamos de cuenta que yo tengo la lista de ustedes. Tengo acá la lista, es esta lista de los presentes, ¿sí? Hagamos de cuenta que tengo esa lista dentro de lista de alumnos. No la tengo, pero hagamos de cuenta que la tengo. Lo que estoy diciendo, si yo quiero tomar asistencia de manera manual, yo tendría que decir, Agustina Sandoval Luque, cuando me diga presente, pum, le pongo presente. Agustina Vero, si no dice nada, pum, le pongo ausente. Esa función de decir, si me contesta, pongo presente, si no me contesta, pongo ausente, es una función que yo ya tengo declarada en mi cabeza, que se llama tomar asistencia. Y le tengo que pasar el nombre de la persona. Esto no es algo de código. No piensen, pero ¿cuándo declaraste tomar asistencia? Es algo que yo tengo nativo en mi cabeza, porque yo ya sé cómo se toma asistencia. ¿Me siguen con esa idea? Por lo pronto. Entonces, lo que yo hago es agarrar la lista, recorrerla, y cada vez que recorras, nombre del alumno, toma asistencia. Entonces, dentro de esa lista, yo empiezo y digo, bueno, el primer valor de la lista es Agostina Sandoval Luque. Ella va a ser nombre del alumno en mi primer paso. Entonces, le tomo asistencia a ese alumno. Terminé de hacer esto. Bien, pasemos al siguiente paso. Agustina va a ser nombre del alumno en mi segundo paso. Es lo mismo que el for, cuando el i vale 0, cuando el i vale 1, cuando el i vale 2, pero esto ya lo hace directamente en una única línea. Exactamente lo mismo que un for off o un for común, pero mucho más corto, mucho más resumido, mucho más práctico. Este sería un ejemplo. No, no, lista de alumnos es, hagamos de cuenta que es. Esto es un ejemplo nada más. No declaré lista de alumnos, no declaré tomar asistencia. Estamos suponiendo que lista de alumnos ya está declarada y es la lista de ustedes, la lista de alumnos, y estamos suponiendo que tomar asistencia es una función ya declarada, que es la manera en la que yo tomo asistencia. Pregunto si vinieron o no, y en base a eso. No está en el código, lo estamos suponiendo, por eso lo voy a escribir acá para aclarar. Este sería un ejemplo cotidiano de una acción cotidiana. Tomo asistencia, suponiendo que lista de alumnos es la lista de la comisión 57740 previamente definida, y tomar asistencia es la función para llevar a cabo esa acción. Se supone previamente definido. Esto sería llevarles en código un ejemplo cotidiano. ¿Cómo toma lista un profesor? De esta forma. Agarra la lista, la recorre, cada vez que va bajando el dedo, nombre del alumno va cambiando y va haciendo la función de tomar asistencia. ¿Cómo es la función de tomar asistencia? Va en eso después, no nos interesa. Ya lo sabe. Viene propio nativo en la cabeza de cada uno. ¿Se entiende la idea con esto, con el ejemplo? Voy con Alexander y me dejaste ahí una. Tener un array, usar el for each, asignar el nombre al parámetro, hacer algo perfecto. Lo último y los mando al break. Cuando nosotros hacemos un for each de un array, array de números.
Cuando nosotros hacemos un for each de esto, supongamos que yo quiero ver todos estos números multiplicados por 10. Quiero que me devuelva 10, 20 y 30. For each número, console log, número por 10. 10, 20, 30. Cuando nosotros hacemos esto, para no poner si es array de números, números, si es array de personas, nombre o demás, por convención, a este parámetro se le suele poner el o elemento. ¿Por qué? Porque son elementos de un array. Entonces, directamente, yo pongo el, significa, bueno, cada elemento del array hace elemento por 10. Esto es una convención, no quiere decir que sí o sí lo tienen que hacer. La gente trabaja de esta forma o le pone valor o value, se le pone en inglés, pero son por convención nada más. Esto va a funcionar de igual manera. Por convención se utiliza el element value para for each y para todos los otros también, que vamos a ver después del break. ¿Qué quiere decir esto? Pónganle el nombre que quieran, pero estos son los más usuales. Porque a veces yo recibo algo que no sé qué va a traer y demás, entonces directamente element. O tengo que hacer 27 millones de métodos, que son los que vamos a ver más adelante, para distintos tipos de array, y no quiero andar viendo si es el de número poniendo número, si es el de tal poniendo tal, el o element y resuelve todo. ¿Se entiende la idea con esto? Sí, también, obviamente. Palabras reservadas. No solo no usen, no las van a poder usar. Si acá dentro de él ponen function, no les va a funcionar directamente. Esto. Le va a decir, che, estás usando una palabra reservada. Entonces, quiero mostrarles algo. Y nos vamos al break. Tenemos ejemplos, todos estos ejemplos que tenemos que ver ahora. Es bastante largo. Podemos hacer un ejemplo largo y nos pasamos unos minutitos, un break largo y nos pasamos unos minutitos, o hacemos un break corto y le metemos a fondo para llegar. Díganme ustedes. Tengo un largo contra tres cortos. Tienen un par más, a ver si. Vamos a hacer un intermedio. Para mí un largo es de 10, un corto es de 5, así que le voy a dar 7. Volvemos a 11 y 20. Vamos a hacer un intermedio mejor. Así quedamos todos contentos. Volvemos 11, 20. No, falta todavía para eso, José. Ponemos pausar. Retomamos la grabación. Voy a hacer una aclaración rápidamente que hicimos fuera de la grabación porque no habíamos estado grabando. Y es lo siguiente. Nosotros en vez de tener acá que multiplicábamos a cada elemento por 10, podíamos pasarle una comparación para que esto nos devuelva booleanos. ¿Por qué hacemos esta explicación de los booleanos? Porque existen métodos que de acuerdo a que esto responda un booleano, sin un console, sino directamente sería el igual a 2, de acuerdo a si responde un true o un false, ejecuta una acción u otra. Salvo for each y map, los demás elementos, las demás funciones, los demás métodos suelen ser una única línea, para que se hagan una idea. Esto lo vamos a comentar y voy a agarrar una lista de pruebas. Prueba. Lista de alumnos. Quiero ver si tengo todo comentado. No, me faltó comentar algo. Listo. Mi lista de prueba va a estar formada por todos los que contestaron 4. Ignacio, que no debería participar, Ignacio, porque ya me conoce de antes. Franco, Guido y Sebastián.
Sí. ¿Por qué quiero esta lista de pruebas? Porque a partir de ahora vamos a empezar a probar los métodos y los tenemos que probar con un array. Este va a ser el array con el que vamos a probar. Aclaración. El array puede ser de strings, de números, puede ser de booleanos, puede ser de objetos también. No voy a hacer array de objetos ahora para que no nos compliquemos tanto. Pero la diferencia entre hacer este array con nombre y que fuese un objeto, en vez de Ignacio ser un objeto que diga nombre, dos puntos, Ignacio, apellido, punto, es lo mismo. Solo que en vez de acceder directamente al nombre, accedemos a nombre, punto, tal cosa. Como si fuese un objeto. No, no hay más diferencia que eso. Todos somos objetos. Vivimos una simulación. ¿Queda claro entonces? Sin más vuelta, vamos a ir a los métodos de búsqueda y transformación. ¿Qué les está diciendo esto? Pensemos una cosa. Método de búsqueda, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir? Buscar en un array y bien, bueno, lo que decís cielo ahí va bien, pero son dos cosas distintas en realidad. Por eso esto, métodos de búsqueda por un lado, métodos de transformación por el otro. Pero sí, manera de recorrer, manera de buscar dentro de la lista y maneras de recibir una respuesta de acuerdo a lo que yo necesite o tenga. ¿Bien? Entonces, para esos métodos es donde vamos a ver. Estuvieron acertados por dónde vamos. JavaScript incorpora nativamente varias funciones de orden superior. Existen métodos para operar sobre arrays que trabajan con esta lógica. Eso no lo grabo. Los siguientes funcionan siempre iterando sobre el array correspondiente. Reciben una función por parámetro, como acabamos de hacer con el for each, la cual recibe a la vez el elemento del array que se está iterando, que es el parámetro, es el element que veníamos poniendo. ¿Cuáles son los métodos de búsqueda y transformación? For each, find, filter, sum, map, reduce y sort. Para cada uno de estos métodos, o mejor dicho, cada uno de estos métodos está pensado para solucionar algún problema. For each, ya vimos, recorre, evita tener que hacer un for y toda la cosa. Similar al por cada uno, pero además no necesariamente es para un console. Yo lo que podría hacer es hacer una suma, por ejemplo, o concatenar todos los alumnos. Miren esto. Vamos con el for each. Yo tengo todos los alumnos, que va a ser vacío. Voy a recorrer lista de pruebas y lo que quiero hacer es esto. Fíjense, le puse él. Si va a recibir un único parámetro, puede no recibirlo entre paréntesis. Se puede poner así nomás. Ese es otro tipo. Lo que yo quiero es que a todos los alumnos le voy a sumar más igual, sugar syntax, que es para no tener que hacer igual todos los alumnos más. Le voy a sumar cada nombre. Y al final de esto voy a hacer un console log de todos los alumnos. Ignacio Francisco Franco Guido Sebastián. ¿Le podría poner un espacio? Sí, le ponemos un espacio. ¿Qué quiero apuntar con esto? Me decís, che, pero esto no era como en el join también que habías hecho. Sí, obviamente. No apunto a eso. Apunto a que no necesariamente es mostrar por consola. Por ahí hay una funcionalidad para modificar otra variable. Un salto de línea me gusta también. Por ahí eventualmente es para operar cosas. Pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que apunta el objetivo de este ejemplo. Después de hacer la función flecha, pueden o poner todo en una misma línea o pueden hacer esto así con llaves. ¿Cuál es la diferencia? Poniendo todo en una misma línea, si es que lo requiere la funcionalidad, nos ahorramos el return, porque es una función flecha, cosa que ya habíamos visto en la clase de funciones. Pero el ejemplo menciona simplemente esto. Lo que hace for each, antes de esto, vamos a poner método for each. Lo que hace es recorrer el array y realizar la tarea que le pida en cada iteración. No hay mucha más vuelta. En resumen, reemplazaría a un for o a un for of. No hay mucha más vuelta.
Este es el ejemplo para que vean que puedo hacer lo que quiera, un console, sumar o la tarea que desee. ¿Queda claro esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen o no? Falta igual para la preentrega, así que tranqui. Falta un buen rato para la preentrega. Todos estos se usan solo en array. Si vas a tener que hacer muchas cosas, sí lo pones entre las llaves y demás. Si no vas a tener que hacer muchas cosas, lo haces en una única línea, sin llaves. Todo esto, les recuerdo, son métodos de arrays. O sea, que no van a poder hacer un for each de un objeto. No se puede hacer eso. Sí de un array de objetos. Eso ya lo veremos. Segundo método, el método find. El método find, ¿alguien me traduce find? Encontrar. Find lo que dice es, bueno, hay métodos de objetos, sí, tenés cosas, pero métodos de objetos me quedé pensando. Sí, los objetos tienen sus propios métodos, que son las funciones que uno les declara, pero no entremos en esa parte. ¿Para qué sirve find? ¿Alguien me puede decir para qué sirve sin leer esto? De acuerdo a lo que me tradujeron. Para encontrar algo. Ni siquiera filtrar. Filtrar es otro método. Para encontrar algo dentro de un array. ¿Sirve para cambiarle las bujías a mi cuatriciclo? No. ¿Sirve para hacerme la leche chocolatada? No. Sirve únicamente para esto. Y así son estos métodos. Exactamente. Buscar algo que cumpla con ciertas características. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a probar el find ahora. Método find. Y acá es importante lo de la traducción, porque el método mismo ya me dice qué es lo que va a hacer. Lo que hace es recorrer el array y buscar algo que yo le pida que busque. Si lo encuentra, lo devuelve. Ejemplo, ¿cómo se llama? Lista de alumnos, lista de prueba, ¿no? Punto find. Lo que yo quiero hacer acá es fijarme si está Ignacio. ¿Qué va a pasar? Si bien es cierto, eso funciona, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque find busca y si encuentra, retorna el valor. Entonces yo acá no tengo que hacerlo así nomás como dice el for each. Tengo que asignárselo una variable. Buscado. Pero pará, Alexander, pará. No llegamos a eso todavía. Vamos por parte, no se adelanten. Son así, sí hay muchos métodos, pero tengo que explicarle todos. Si me empiezan a preguntar con cada cosa de más adelante, no vamos a terminar más. Vamos a crear una variable que se va a llamar buscado, porque estamos haciendo un find, porque el find, además de buscar y demás, va a devolverme el valor. Entonces yo guardo, y si lo muestro por consola, me devuelve Ignacio. Porque lo buscó, lo encontró y lo retornó. Pero si yo en vez de Ignacio quiero buscar a Lucas, me va a devolver undefined. Esa es la manera que find me dice si un elemento está dentro del array o no. Ahora, así como lo hicimos con los nombres, yo lo podría hacer con un array de objetos. O sea, esto en vez de estar así, podría ser, no se los voy a complicar mucho, pero esto podría ser así, por ejemplo, miren. Nombre, Ignacio, rol, tutor, por ejemplo, que sí. Otro, Francisco, rol, alumno.
Y yo acá en vez de buscar Ignacio con el elemento, tendría que poner el punto nombre, porque tengo un objeto en cada iteración. Eso sería lo correcto. Pero ese ejemplo todavía no lo vamos a llegar, vamos a tratar de hacer lo máximo posible con solo esto. ¿Entienden la idea de lo que hacemos acá? Lo que hace dentro de find es pasar el nombre que le vas a dar a cada iteración, va a seguir funcionando de la misma manera, pero ahora ya no ejecuta, lo que dice es, se fija si esto se cumple o no. Si da falso, pasa al siguiente. Si da true, corta ahí y me devuelve este valor, el que encuentre. ¿Queda claro? Voy a poner así. Casos. ¿Qué pasa si tengo varios que tengan el mismo nombre? Si acá tengo otro Ignacio, ¿cuál es el que me va a devolver? En caso de string es lo mismo, me devuelve este Ignacio, pues vale lo mismo. Pero si fuesen dos objetos, me devuelve el primero que encuentre exactamente. Si fuese un Ignacio tutor y un Ignacio alumno, me va a devolver el primero que encuentre, que en este caso sería el Ignacio tutor. ¿Queda claro entonces? ¿Qué hace find? Busca. Pregunto, ¿lo del objeto quedó claro? Porque si quedó claro, es mejor verlo con objetos que con string, pero si no, lo hago con string. En el caso del string, no va a devolver los dos, devuelve el primero que encuentre. ¿Quieren que lo hagamos con objetos? Y sería lo más correcto. Lo vamos a hacer con objetos entonces. A ver, vamos a tabular esto un poco. ¿Cuántos me faltan? Franco, Guido, Sebastián. Todo esto, ¿cómo hace tan rápido? Bueno, no importa, vamos a agilizar un poco. Está la lista de pruebas, lo vamos a comprimir porque no me interesa. Vamos a ver si funcionó bien. Acá está la lista. Nombre Ignacio, tutor. Francisco, alumno. Franco, alumno. Guido, alumno, bla, bla, bla. Volvemos a lo mismo. Yo quiero buscar un elemento. Cuando yo haga el find, él no va a valer el nombre, va a valer objeto. O sea, en el primer caso, él va a hacer todo esto. En el segundo caso, él va a hacer todo esto. Entonces yo no tengo que comparar un objeto con un string. Tengo que comparar el nombre de ese objeto, el punto nombre, con ese string. ¿Me siguen acá? Ojo, una cosa acá. Si yo quiero, por ejemplo, comparar y digo, no, pero ¿por qué no haces así mejor? Esto está mal y el visual me lo dice. Esta condición siempre será falsa porque desde que JavaScript compara objetos por referencia y no por valor. ¿Qué pasa? Por más que los dos objetos sean iguales, son dos objetos diferentes que están en distintos lugares de memoria. Por eso no compara valores con los objetos, sino referencias. Entonces, esto nunca va a funcionar. Siempre tendrían que hacer así. ¿Queda claro esto? Si por ahí me dicen, bueno, pero quiero Lucas, que es alumno. Bueno, pónganle un AND acá. El punto rol igual a alumno. Ya tenemos estas operaciones. Podemos usarlas a nuestro favor. Acá solamente quiero buscar por nombre. En mi caso, como no hay ningún alumno Lucas, ni nada, ni tutor, ni nada, undefined. Pero si busco a Guido, lo que me va a devolver buscado es el objeto, no el nombre solamente, el objeto. Porque busca el elemento y me devuelve todo el elemento. ¿Queda claro esto? Bien, pasemos al siguiente entonces. Para eso tendremos que usar otro método si quisiese usar todos los guidos. Claro, si le pones por alumno, te trae el primer alumno. Vamos a hacerlo, me gustó eso. Rol, Francisco, que es el primer alumno que tenemos. Agarra el primero y corta ahí.
Vamos a meterle pata que todavía nos quedan como 6 elementos más, 6 métodos más. Find retorna el primer elemento, lo que habíamos mencionado. Si no hay coincidencia, devuelve undefined. Filter viene ahora. Ahora viene el que decían. ¿Para qué sirve filter? ¿Alguien me puede decir? No vamos a leerlo. ¿Para qué sirve filter? Para filtrar. Filtrar es el equivalente a buscar varios. No devuelve todos los que cumplan alguna condición. Entonces, yo podría hacer mi método filter, lo que hace es recorrer el array, buscar coincidencias que yo pida y me devuelve un array con esas coincidencias. Si no hay coincidencias, devuelve array vacío. ¿Sí, Juan? Ah, ¿fue sin querer? Bueno, Una pregunta. Cuando en el método filter eh, se tiene que cumplir todas las condiciones para que lo encuentre o con que se cumpla una ya lo encuentra. Por ejemplo, si ponemos que, por ejemplo, que encuentre el rol y el nombre, se tienen que cumplir las dos o con el rol ya lo encontraría, digamos. si le pongo con un AND, que se cumpla todo. O sea, lo que tiene que pasar es que lo que yo le pase dentro sea true. Si vos le vas a pasar una única condición, o sea, si vos querés que solamente cumpla una, pasale una. Si querés que cumpla una u otra, le podés concatenar un OR, por ejemplo. Y Claro, si claro, no, le tendríamos que buscas por una usarlo. única cosa. Acá, para este ejemplo, exactamente. Vamos a hacer lo mismo. Lista de prueba, filter, funciona de la misma manera, pero yo quiero traer todos los alumnos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Me va a devolver, en vez de un array de 5, que eran todos, me devuelve 4, trae todos alumnos, pero no me está trayendo a Ignacio, que es el tutor. ¿Por qué? Porque no cumple con esa condición. Si yo quiero, obviamente, que sea alumno y que además el punto rol sea el punto nombre, sea Ignacio, me va a decir array vacío, porque ahí no hay ningún alumno que se llame Ignacio. En cambio, si yo acá le ponía un O, le digo, tráeme los alumnos o tráemelo Ignacio, cualquiera. Ahí sí me va a traer todo, porque cumplen una de las dos condiciones. Pero por lo general no se suele hacer con esto, se suele hacer quizás con un AND o directamente una única filtrada, así. Si en vez de alumno pongo tutor, me trae, ojo, hay un solo tutor, pero no me trae el objeto, como el find. Me trae el array con el objeto, pero siempre devuelve array. Aunque devuelva un elemento, pero siempre devuelve array. ¿Queda claro esto? Si quiero buscar al profesor, por ejemplo, ¿qué me va a devolver esto? Si quiero buscar profesor dentro de ese array. Nada. Es parecido a find, pero la diferencia es que find devuelve un objeto y filter devuelve un array. Yo no quiero encontrar un elemento, quiero encontrar varios que cumplan con esa condición. Eso lo vamos a poner ahora. No va a devolver undefined, va a devolver array vacío. La diferencia entre filter y find es que el primero devuelve un array, mientras que el segundo devuelve un objeto. Al devolver un array, puede devolvernos varios resultados. Si yo hacía acá un find de alumno, me devolvía el primer alumno que encontraba. Pero si hacía un filter de alumno, me devuelve todos los alumnos que encuentra en un array, no en un objeto. ¿Se entiende la idea? Si yo hago el find de tutor y el filter de tutor, el find me va a devolver un objeto y el filter me va a devolver un array con ese objeto. ¿Queda claro entonces? Estos ejemplos que están acá, se los dejo de tarea para que los vean ustedes. Porque hace lo mismo, pero filtra los cursos por el nombre, por el precio, problema de otra persona. Vamos al método sum ahora. ¿Alguien me dice qué significa sum? El find solo devuelve objeto, exactamente. Sum, algunos, algo. Bien, ya me dice lo que va a hacer. Método sum.
lo que hace es recorrer el array, buscar coincidencias que yo pida, y si encuentra, y en base a si encuentra o no, devuelve un booleano. Vamos a hacer el ejemplo. Alguno, lista de prueba, punto sum. Quiero ver si hay algún objeto que sea tutor. Algún objeto que tenga un rol de tutor. ¿Qué va a devolver esto? Exactamente, va a devolver true. Guardo. No, no, porque fíjate que acá puse devuelve un booleano. True. Digo, ¿hay alumno? También es true. ¿Hay profesor? Falso. Este permite la existencia de un elemento dentro. Es igual, o parecido, mejor dicho, no igual, al includes que habíamos visto antes. El includes daba true o daba false, ¿se acuerdan? Solamente que el includes es solo para comparar números o strings. El sum lo utilizamos para comparar con objetos también. Y le tenemos que pasar acá el array, bueno, es un poco más complejo. Pero son parecidos, más o menos apuntan a lo mismo. ¿Para qué sirve? Ejemplo, cuando ustedes tienen un e-commerce, agregan, me voy a comprar esta botella, listo, pum, agrega el carrito, botella, la agrega. Vuelvo a agregar una botella. ¿Qué es lo que pasa dentro del carrito? ¿Tengo dos botellas? O sea, botella, tal precio, o cómo tengo. Sí, pero antes que eso, botella por dos, a eso voy. Lo que hace, acá es donde se podría usar un sum, por ejemplo. Si la encuentra en el array, o sea, si el sum da true, la suma. Si el sum da falso, la agrega al array. ¿Entienden ahí el tema del uso? Dice, el array carrito ya tiene una botella y esta botella, esta misma, compara y dice, che, esta botella es la que quiero ver. ¿La tiene? No, bueno, agregala. ¿La tiene? Sí, bueno, modificarle la cantidad. No le agregues, porque si no pasa la broma de WhatsApp, la telefónica, dame 5 de carne, 5 de choclo, 3 de choclo, 3 de choclo, una de carne, una de choclo. Queremos evitar ese problema. ¿Bien? ¿Entienden la idea? No, de atún no tenemos. Bueno, cámbiamela por una más de carne, no te enojas, ¿no? Sí. Entonces el sum devuelve solamente true o false. Vamos al map. El map lo que hace es, igual que el for each, recorre, pero además el map va creando un nuevo array con todos los elementos del original y con lo que yo le quiera agregar eventualmente. O quitar. Por ejemplo, yo quiero hacer un map. Acá map viene de, me van a decir, bueno, que traducime mapa. Hay una palabra que se usa mucho que es decir mapeo, mapear, pero viene justamente de ese método. Recorre el array, no voy a escribir todo. Y devuelve otro array con lo que le pida. Ejemplo. Quiero hacer un array de nombres. Y miren lo que vamos a hacer. Lista de prueba, punto map. Y en vez de poner acá de buscar o algo, yo le pongo el punto nombre. Lo que está diciendo es recorrelos y tráeme los nombres y ponerlos en un nuevo array. Miren esto. A partir del array de objetos, me armé un array de nombres. Podría armarme un array de roles también. Podría armarme otro array de objetos nuevo. Ya sería un poco más complicado. Qué sé yo, podría hacerlo en inglés, quizás. Nuevo objeto, supongamos, porque ahora quiero que esté en inglés. Name, el punto nombre. Role, el punto role.
Return, nuevo objeto. Name role. Entonces, recorro el array y aprovecho los valores porque el objetivo de map es retornar algo nuevo, lo que yo quiera. Solo el de nombres, cambiarle por un objeto nuevo, agregarle algo nuevo al objeto, lo que quieran. Pero va por ahí. ¿Se entiende la idea? No, no, sí, lo estoy poniendo acá. ¿Cómo que no? ¿O en qué parte decís que no lo ponga? ¿O que no lo puse? Decís acá, por ejemplo, con estos nombres y demás, esto lo tengo que poner o poner, sí o sí. Porque esto es lo que dice, en cada iteración vas a tomar de ese objeto su nombre. No, en todos lo puse igual. La diferencia es que acá dice los saltos. Mira el del for each, vamos a ponerlo. Está exactamente igual. Vamos a meterle un poquitito más de pata porque estamos cortos de tiempo. ¿Queda claro esto? Nos quedan 2 métodos y 8 minutos. Hay uno que no mencionamos acá que no, no está, pero bueno. El map, entonces, como dijimos, devuelve un nuevo array con todos los elementos del original transformados con lo que yo quiera. En este caso, agarré estos objetos y los transformé en strings. Puedo eventualmente hacer otra cosa, le quiero agregar algún parámetro, lo quiero traducir, puedo hacer lo que quiera. Vean este ejemplo. Lo que quiero hacer es actualizar los precios. Ahora Coderhouse dijo, no congelamos nada los precios como las publicidades y todos los cursos suben un 25% el precio. Entonces se lo actualizamos a todo. Reducir stock sería así. El tema es que queremos hacer una tarea repetitiva para todos. Si fuese reducir stock de un elemento, un par de elementos que compraste, sería más fácil buscarlos uno por uno. Acá lo que quiero hacer es poner algo para todos, igual. O por ejemplo, los quiero poner en oferta. Mi oferta va a ser que van a tener 20% de descuento. Entonces, a todos voy a crear un nuevo array que va a tomar los mismos, pero al precio de todo le va a cambiar a 80% de descuento. ¿Se entiende la idea con esto? Fíjense que estos que originalmente, por ejemplo, cada script salía 15.000, ahora sale 18.750 después de hacer esto, porque le agregó el 25%. Y así con cada uno. No vamos a entrar en cuestiones matemáticas que sé que no les interesan. Pasamos al reduce. El reduce es más complicado, así que presten atención con esto. El método reduce nos permite obtener un único valor tras iterar sobre el array. Funciona como un método que resume el array a un único valor de retorno. En este caso, el ejemplo que dimos de los alumnos, no me sirve el reduce. ¿Por qué no me sirve? Porque me puede servir más para hacer suma de cosas, por ejemplo. Así que lo que vamos a hacer, esto no me gustó cómo quedó. Lo que vamos a hacer directamente es hacer de cuenta que tenemos un array de productos. Nombre, botella, precio, 10. Damos cuenta que este es un carrito más que productos. Vamos a poner carrito. Vaso, precio, 3. Yo quiero calcular de este carrito, fíjense, voy a volver a decir la frase. El método reduce nos permite obtener un único valor tras iterar sobre el array. ¿Qué único valor podría querer obtener de este carrito, por ejemplo? Total. Cantidad de productos, sí, pero cantidad de productos podría ser carrito.len. En este caso que estamos haciendo de a uno, si ya fuese con unidades, sí, podría ser. Pero el precio, más fácil. ¿Cuál va a ser el total de todo esto? Yo voy a pagar 13, ya lo sé, lo estoy viendo acá. Pero ¿cómo hago para que una función calcule esto? Podría ser un for each, crear una variable, ir sumando. Sí, pero el reduce lo que hace es evitarme todo ese lío. Es un lío el reduce en sí, pero me evita
tener que hacer todo con lo que ya conocíamos antes. Total, precio final le vamos a poner y vamos a agarrar carrito.reduce. ¿Y qué pasa? Acá ya es un poco más complicada, porque fíjense que me está diciendo que yo le tengo que pasar un acumulador, mejor dicho, le tengo que pasar dos valores al reduce. Todo esto que está acá, lo vamos a separar un poco para que lo vean más claro. Ahí está. El reduce recibe dos valores. Recibe dos parámetros. A diferencia de los otros que recibían un único parámetro que era la función. Recibe una función, pero además de la función, recibe un valor. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? Esta función me dice qué es lo que vas a hacer. Y esto me dice sobre qué valor vas a empezar. Esto me da el valor del acumulador. ¿Acumulador qué significa? Acá va a ir el total. ¿En cuánto va a arrancar el total? En cero. ¿Estamos de acuerdo? Voy a empezar en cero, no voy a empezar ya cobrándole de más. Entonces, primero le voy a pasar acá la función, no sé qué es la función, y la función va a arrancar, y el total va a arrancar en cero. Ahora le pasemos la función. Total, producto. ¿Qué voy a hacer? A total, le voy a sumar producto.precio. Lo que le estoy diciendo es total, que arranque en cero. A total, en cada iteración, le voy a pasar un producto. Este es el valor acumulador, el total, y esta es la iteración como veníamos haciendo los el acá. Producto, primero va a ser este de acá y después va a ser este de acá. Es un poco más complicado, así que no se asusten mucho con esto. Lo van a utilizar solo para esta parte, para si tienen que calcular si tienen un e-commerce. No le demos mucha importancia, pero esto funciona de esta manera. A partir de un array, obtuve la suma, el 13. A diferencia de los otros métodos, no, eso de la convención en realidad por lo general es ACK y EL en convenciones. Yo le puse ahora total para que vean qué hace cada cosa. Pero por convención, esto se pone ACK de acumulador y acá se pone EL de elemento. Esto sería con la convención, con la manera que escribimos. Pero ahora les puse total producto para que vean qué es cada cosa. Buena pregunta, es igual, Juan. A diferencia de los otros métodos, el reduce recibe un array, o sea, mejor dicho, agarra un array, recibe estas dos cosas y me devuelve un número. No me devuelve un objeto, no me devuelve un array, no me devuelve un booleano, me devuelve un número, un resultado, un final. ¿Entienden la idea con esto? Es más complicado y a este yo les pido no le den tanta importancia. Por ahora. Cuando lo vayan a necesitar, lo van a ver más en profundidad. Pero se usa para cosas muy puntuales. A partir del array, retorna un valor. Puede servirnos para calcular una suma acumulada de un carrito de compras, por ejemplo. En realidad, reduce es la más, entre comillas, práctica, a pesar de que es más difícil, porque es una única línea. Yo si quisiese hacer esto mismo con lo que yo ya sé, podría hacerlo de esta forma. Miren. Let total igual a 0, carrito.forEach, total más igual el total le inicializo en 0, lo que le estoy diciendo es que lo recorra y en cada iteración le sume el precio de cada elemento. Y esto me da 13 igual. Pero acá acabo de hacer, crear una variable, hacer un for each, cuando acá está todo en una única línea. Es más complicado de entender realmente, pero es la, entre comillas, óptima. Si no lo quieren utilizar, no lo utilizan, ojo. Podemos prescindir de reduce de esta manera. ¿Queda claro? Así pasamos al último y ya cerramos. Sí, Juan. Este 0 corresponde al total igual a 0. Me dice
el valor inicial que va a tomar el acumulador. Si acá yo le pongo 10, esto no me va a devolver 13, me va a devolver 23. Yo estoy diciendo arrancar desde 0 o arrancar desde 10. ¿Eh? En el for each, sí, pero el tema es que si yo le pongo la variable dentro del for each, después no la puedo usar afuera. Por eso la tuve que hacer acá. Por el tema de scope. ¿Queda claro hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, vamos con lo último entonces. Vamos con el último y con esto ya cerramos. El seno del es el radio lo van a utilizar con un cero por lo general. Si en caso ya quieren arrancar con un valor previo, pueden arrancar negativo porque tenés tanta plata de descuento, qué sé yo, se puede hacer. Pero en su mayoría va a arrancar en cero un radius. No se da mucho lío. Llegamos al último, al sort. El método sort, que ya lo vimos la clase pasada, me permite. ¿Lo vimos la clase pasada? Sí, ¿no? ¿O no lo vimos? El método sort me permite, además, ordenar por otros criterios. Ordenar, justamente. Yo puedo hacer un sort de un array y ordenar decrecientemente los números, crecientemente, pero puedo ordenar alfabéticamente también. Y el sort sí es un poquito más complicado en el sentido que recibe dos parámetros en vez de uno. O sea, recibe un único parámetro, que es una función, pero esa función recibe dos parámetros. Porque recorre y compara. ¿Cómo hace? Vean esto. En vez de hacerlo así, yo lo voy a hacer con ordenarlos alfabéticamente. Volvamos al array 2 segundos. Ignacio, Francisco, Franco, Guido, Sebastián. ¿Cómo quedaría alfabéticamente? Quedaría Francisco, Franco, Guido, Ignacio, Sebastián. ¿Estamos en lo correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Así quedaría alfabéticamente. Buenísima esa pregunta. Eso íbamos. Sort es un método destructivo. Sort modifica. Yo podría hacerlo sin agregarlo a una variable y después hacer console log de la misma variable y ya la voy a tener modificada. Entonces vamos a sort y con esto ya cerramos la clase. Ya nos estamos pasando bastante. Sort. Ordena de acuerdo a lo que yo le pido. Método destructivo. ¿Qué quiere decir que es un método destructivo? Modifica el array original. Vamos a hacer lista prueba.sort y miren cómo funciona. Recibe una función, como todas las otras, pero en vez de ponerle el o lo que sea, recibe A y B. ¿Por qué? Porque sort lo que hace es agarra el primero y el segundo. Los compara y ve si los ordena o no. Listo. Una vez que ya termine eso, agarra el segundo y el tercero. Los compara, ve si tiene que reordenar o no. Termina. Agarra el tercero y el cuarto. Y así va haciendo uno por uno. De a pares va agarrando, porque tiene que compararlos. Miren lo que vamos a hacer. A.nombre mayor a B.nombre. A ver si esto funciona. Me parece que esto así no funciona. Sí, no funciona así. Me confundí, me falta una cosa acá. Sort lo que hace con cada par, los compara un nombre con otro nombre. No falta el concept. Ahora, me falta una parte conceptual. Sort lo que hace por detrás, que no nos interesa, pero para que sepan, compara los dos y hace una operación para devolverme un valor positivo o negativo. De acuerdo a si el valor es positivo o negativo, los reordena o no los reordena. ¿Cuál es el caso? No me importa, ya vamos a ver. Entonces vamos a hacerle acá una cosa. If, esto lo pusimos, si esto se cumple, yo le voy a pedir que me devuelva un 1. ¿Qué quiere decir 1? No me importa el valor, lo que me importa es que reciba un positivo. Le puedo poner un 1, un 10 o lo que sea. Y si no, quiero que me retorne un -1. No se enrosquen mucho con el número. Lo que digo es, compara los dos nombres. Si este es mayor que este, dame un positivo, o sea, mantenelos o ordenalos. Y si esto no se cumple, reordenámelos. Miren lo que va a pasar.
Me los ordenó alfabéticamente. Porque cuando da 1, hace una cosa, cuando da -1, hace otra cosa. Ahora, va a haber alguno que me diga, y si los quiero ordenar decrecientemente, no, no, tiene que ser un número sí o sí. Por eso es que no funcionó lo que hice yo antes. Si lo quiero ordenar al revés, bueno, cambiamos el sentido. Los ordena al revés. O mantener el sentido y cambiarle los signos acá. De cualquiera de las dos maneras funciona. Entonces, ¿cómo funciona sort? Porque sort hace lo siguiente. Dice, Sebastián es mayor a Ignacio. Si da true, me va a devolver 1. Si da falso, me va a devolver -1. Y lo que importa no es el 1, el -1 y demás, sino que sort recibe positivo o negativo. Si recibe positivo, los ordena. Si recibe negativo, los deja. O al revés, no sé bien cómo funciona, pero no interesa lo que pasa por detrás. Lo que importa acá es abstraernos lo máximo posible y aprender esa sintaxis. Compara si es mayor o menor y en base a eso recibe un positivo o un negativo. Y eso es lo que hace que lo que sort dice, esto es suficiente. ¿Por qué es mayor por el orden alfabético? La S está después de la I en el alfabeto. Ahora, otra cosa, y esto es lo último. ¿Qué pasa, Sebastián versus Sebastián? ¿Qué me va a dar? No, no compara el índice. Lo que hace es compara, o sea, compara el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, hasta que encuentra cuál es mayor. ¿True o false? Lamento informarles que falso. ¿Por qué? Las letras minúsculas están después en el alfabeto, en lo que es ASCII, creo que es así, en la computación. Entonces, A es menor que A minúscula. Si yo pongo una lista de alumnos y a uno, el que sea, lo pongo en minúscula, supongamos Franco, indefectiblemente va a estar o primero o último en la lista. Porque compara la primera y no hay ninguna letra minúscula, entonces este es el más grande, dice, ya está, chao. Entonces, para evitar esto, pueden hacerle un uppercase a todo o alguna cosa de esa, pero bueno, eso ya es. Tienen que asegurarse que esto esté bien, es lo único. Las minúsculas son mayores. M es mayor que M. ¿Queda claro esto hasta acá? Nos pasamos 10 minutos y es un montón. Cosa que no me gusta. No nos preocupemos por la cuestión de qué hacemos y demás. Le voy a poner algún ejemplo genérico mientras van viendo esto. Array.sort, AB. Ya vamos a hacer after mañana, ya es un poco ahí. If, condición, por ejemplo, en este caso sería esta de acá. Vamos a retornar 1. Y si no, vamos a retornar -1. No me importa 1 o -1 o lo que sea. Sort necesita el signo para ordenar. Lo que pasa por detrás no es tema nuestro. ¿Queda claro? Bien. Entonces, vamos a cerrar la clase con esto, habiendo visto todos los métodos. Voy a ver lo último que tengo acá, que es ejemplo aplicado bien, no me da el tiempo, no me va a dar el tiempo, pero vean este ejemplo que lo que hace es toma un array de productos y aplica distintos, un find, un sum, un filter, un map, distintos sobre el mismo. Esa es la tarea que les va a quedar. Entonces, lo que tienen que hacer, como, bueno, ni siquiera es que tarea de hacer, de verlo, vean cómo aplica distintos métodos para un mismo array. Simplemente eso. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Estimo que hay muchas, pero no hay mucho más tiempo. Nos fuimos, ¿de qué era el meme?
Anuncio y ahí ya con esto cerramos. Les pido mil disculpas para los que se tuvieron que quedar más minutos, pero realmente la clase es muy larga, está mal hecha, de hecho, en ese sentido. Y si alguno se pierde, yo tengo la obligación de repetir. Eh, y bueno, y si tenemos que demorar más, demoraremos más. En eso les voy a pedir, por favor, para todos, solidaridad para con los compañeros que pidieron que repitamos algunas cosas y demás, porque eso es lo que termina haciendo a la clase. ¿Bien? Nuevamente les pido disculpas por la demora y demás. Les agradezco por la buena onda, como siempre digo, les agradezco a los tutores que estuvieron ahí a fondo contestando. Y esta clase sí se valora, así que les voy a pedir toda la consideración con el tema del tiempo. Mañana tenemos after a las 11. Ojalá que no pase nunca más. Mañana tenemos after a las 11 de la mañana, hora argentina. No sean como el Consejo de Fútbol, que por ahí va a venir a la hora de Asunción o algo por el estilo. 11 de la mañana, hora argentina, GMT-3, para que quede claro, por si acaso. Eh, Nada, les agradezco la buena onda nuevamente. Les pido mil disculpas si demoramos de más. No se puede hacer más claro, no se puede hacer más lento. Qué grande René Laván. Les agradezco, gente. Nos vemos mañana los que quieran venir al after y nos vemos, nos hizo feliz. Y nos vemos el martes, si no, los que no puedan venir al after. Mil disculpas la ¿Puedo demora, venir al gente. after? Podés venir al after si querés, 100% Bueno, invitado. no voy a venir, me voy a quedar dormido. Chao. Chao, gente. Nos vemos. Chao, chao.